un día muy especial. Hoy, francamente, estamos muy contentos compartiendo este espacio con colegas, con vecinos de esta ciudad. Inspiradísimos y muy conscientes de la gran oportunidad que tenemos de hablar con ustedes de lo que significa vivir en las ciudades, de lo que significa diseñar ciudades, de lo lindo que es poder habitar espacios habitables, vivibles, emocionantes, motivadores y obviamente de todo este largo camino que tenemos por recorrer. Les saluda Nino Matute, arquitecta, trabajo mucho en temas urbanos y de participación ciudadana y hoy de verdad estoy celebrando esta oportunidad maravillosa para traer con ustedes y compartir con ustedes toda esta temática que posiblemente no llena las conversaciones familiares en el trabajo o en la universidad y que hoy queremos insertarles ese chip de la potencialidad de transformación que el buen diseño urbano puede traer a nuestras vidas. Así que les dejo con mi coanfitrión Manfredo Corado y empezamos esta charla en nuestro programa Ciudad Viva. Hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan. Yo soy Manfredo Corado, soy diseñador urbano, especialista en movilidad sostenible y ciudades resilientes. Un tema muy apasionante porque la ciudad la vivimos todos y esa es la razón de este espacio, para poder compartir con ustedes algunas de las tendencias globales, de cómo las ciudades cambian, de cómo evolucionan y cómo nosotros podemos sumarnos a ese cambio. Y para eso pues tenemos el día de hoy a un invitado muy especial con mucha experiencia, también arquitecto urbanista, Carlos Varías, que le vamos a dar el espacio para que se pueda presentar. Muchísimas gracias Nino, Manfredo, la verdad es que un honor y un gusto poder estar acompañándolos el día de hoy en este espacio. Mi nombre es Carlos Varías, yo soy arquitecto urbanista, arquitecto de pecado original, como siempre digo, me he dedicado siempre al tema de diseño y planificación urbana de las ciudades, un tema que me apasiona desde que estaba en la universidad. Tuve la posibilidad para contarles un poco sobre mi pasado. Tuve la oportunidad de estudiar arquitectura y de hacer mi maestría en planificación urbana en Roma, en Italia, hace ya bastantes años, casi 25 años, y he estado trabajando siempre en la municipalidad, trabajé en la Secretaría de Planificación, tuve la oportunidad también de pasar por un puesto de funcionario público, estuve como viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano y dedicándome siempre como consultor a temas de planificación urbana, de ordenamiento territorial, de desarrollo de vivienda, así que un enorme gusto poder estar acompañándolos el día de hoy en este programa. Muchas gracias, Carlos. La verdad que es interesante entender cómo el entorno en el que nos desarrollamos como seres humanos tiene una influencia directa y es de doble vía, ¿verdad? La manera en que nosotros diseñamos las ciudades, esa misma forma se regresa y nos diseña a nosotros, sobre todo condicionando, complicando o facilitando nuestra convivencia. Para mí siempre es un reto hacer entender que se supone que vivir en las ciudades significa crear un hábitat adecuado para la especie animal, que en este caso somos los humanos, que debiera ser ese espacio, ese ambiente ideal para la convivencia. También en las ciudades la idea es que podamos tener acceso a los servicios, que podamos convivir, tejer ese tejido social que da sentido a la vida en comunidad, transformar, tener espacios y oportunidades económicas. Por tanto, creo que algo está fallando aquí. Y sobre ese tema quisiera aprovechar tu presencia, Carlos, que por cierto agradezco muchísimo, porque efectivamente hay un significado trascendente de lo que significa poder habitar y reunirnos en estos espacios urbanos. La urbanización a nivel mundial va creciendo, entonces, ¿cuál es el significado real de poder agruparnos en ciudades y cuál es la perspectiva más inmediata de este desarrollo urbano que es inevitable y que incluso en Guatemala, que va un poquito atrás, va a seguir creciendo? Sí, yo creo que desde que se creó la ciudad como ese espacio de convivencia, pero también como un espacio para poder tener desarrollo económico, cultural, social, siempre nuestras ciudades, las ciudades históricas, fueron generadas alrededor del rol del ser humano como centralidad de esa ciudad. Cuando pensamos a la ciudad griega, cuando pensamos inclusive a lo que los romanos empezaron a diseñar como ciudad, todo estaba centrado en cómo nosotros como seres humanos convivíamos en estos distintos espacios. Si analizamos ya viniendo a nuestro contexto en Guatemala,
cómo arrancamos las ciudades más importantes en el país cuando pensamos en Antigua Guatemala, en Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala y seguramente en todas las cabeceras de las municipalidades de nuestro país. Vemos ciudades que fueron ordenadas, que fueron planificadas, que se pensaba mucho desde cómo nos íbamos a mover, posibilidades de distintas vías, pero también desde otros espacios para convivir, el parque, la iglesia, el mercado, digamos, pensado esos espacios a la escala del barrio de cómo poder llenar esas necesidades que el ser humano tenía, no solamente de habitar, no solamente de la vivienda, sino de todo el resto que la ciudad es una oportunidad para poder encontrar. Sin embargo, lastimosamente podríamos decir que en las últimas 4 o 5 décadas nuestro país se olvidó de esa planificación. Empezamos a dejar mucho, digamos, más que desde el liderazgo de las municipalidades, por ejemplo, de las alcaldías, mucho se empezó a dejar a lo que pues, el mercado, en este caso el mercado inmobiliario, pudiera ofrecer, sin pensar en cómo poder generar estos espacios de ciudad y de convivencia y esas necesidades que como seres humanos tenemos. Esto nos ha llevado a un modelo donde muchos de nosotros pues vivimos en condominios cerrados, vivimos, digamos, ya no en ese concepto de comunidad de poder conocer a mis vecinos e interactuar con ellos, sino poderme tener un espacio para vivir y luego estarme moviendo en vehículo a todo el resto de los espacios muchas veces lejanos. Creo que Guatemala hoy está en un punto histórico bien interesante porque estamos justo en ese proceso de urbanización rápido. Si bien la ciudad de Guatemala podríamos decir que siendo nuestra capital ya se urbanizó, el resto del país todavía está viviendo ese proceso y tenemos una oportunidad enorme de pensar cómo queremos que estas ciudades del futuro puedan crecer. Cuando pensamos en Cobán, cuando pensamos en Flores, en Huehuetenango, en Mazatenango, hay una oportunidad de repensar y de regresar a como originalmente estuvimos viviendo las ciudades en el país. Totalmente de acuerdo, Carlos. Es muy importante que consideremos las ciudades intermedias. Hay mucho potencial en estas ciudades que están creciendo y que tienen un gran lienzo para poder proyectar de qué manera se desean hacer. Yo creo que es importante también para la audiencia que contarles que honestamente la humanidad ha venido experimentando con las ciudades, ha venido haciendo ejercicios, especialmente en la época moderna, en donde había un pensamiento de un lugar específico para trabajar, otro para vivir, otro para recrearse, y pues el plan no funcionó tanto, y eso nos ha llevado a comprender nuevas líneas de diseño, a integrar la multidisciplinariedad, que yo creo que es importante, también hacer contexto que en Guatemala no tenemos tanto tiempo de tener carreras de diseño urbano, es por eso que o sea, ustedes han estudiado afuera, algunos colegas y yo también hemos tenido que salir de Guatemala para poder comprender temas de diseño urbano. Ahora se está hablando también de diseño urbano con otras disciplinas, con tema paisajismo, que tiene que ver más también con los ecosistemas, de cómo manejarlos, con el diseño vial, con el diseño del tránsito, que también es una disciplina súper importante. Y que la realidad es que no es que la tengamos tan desarrollada en nuestro contexto, entonces es interesante cómo las ciudades van evolucionando también al mismo ritmo que las ciudades están creciendo en población, y eso es muy importante porque el 2007 es el primer momento en donde la humanidad pasa a ser más grande en cantidad de ciudades, en áreas urbanas, que en áreas rurales. Y eso es algo que sucede una vez en la vida y sucedió ahora, y para el 2050 el 80% de la población va a vivir en ciudades. Entonces es súper importante regresar a esa idea que tú nos dejas, Carlos, que es que las ciudades son esos lugares en donde tenemos las oportunidades para vivir, pero no solamente para vivir, sino que para recrearnos, para tener ocio, para tener relaciones sociales, para poder básicamente desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo las ciudades van creciendo, al igual que las disciplinas que pueden mejorar sus diseños, y cómo los diferentes actores que vivimos en ella podemos colaborar y aportar para que esto pues sea de la mejor manera posible, ¿cierto? Sí, yo, bueno, escuchando la complejidad de lo que significa lo urbano per se, ¿verdad? Creo que los retos son múltiples, pero posiblemente el más evidente o tal vez el reto más grande es el tema de poder movernos en la ciudad. Particularmente, a eso nos lleva a una serie de
trayectoria que tenemos atrás, que si bien en su momento era una política o una visión que era muy acorde en ese momento, digamos a principios del siglo pasado, del siglo XX, hablar de tener un carro, un auto particular, era casi que sinónimo de libertad total, ¿verdad? Era de bienestar, de estatus, pero sobre todo de esa libertad de poder moverte de un punto a otro, y en ese sentido entonces esa ciudad especializada que tenía el comercio por un lado, el trabajo, el ocio, la vivienda separado, era vivible porque te podías movilizar en una máquina que te llevaba y te traía de manera rápida y fluida. Ese era el paradigma de hace casi que un siglo atrás, que fue evolucionando y que de repente también con esa aspiración del diseño urbano de las ciudades norteamericanas, particularmente en Guatemala, pegó muchísimo, ¿no? Y empezamos a ver esa expansión natural, ¿verdad? Porque las ciudades se densifican y crecen. Entonces el centro original, que era esta ciudad planificada y ordenada, empieza a extenderse y entonces empiezas un poco a depender de ese vehículo particular. ¿Qué pasó, Carlos? ¿En qué minuto fue que perdimos esa perspectiva en que efectivamente hoy, 2024, realmente somos esclavos del vehículo particular y un porcentaje muy pequeño de la población ocupa prácticamente el 80-90%, no sé bien los porcentajes de ese espacio público que debería ser destinado principalmente para las personas? ¿Dónde perdimos el rumbo? Yo creo que fue en el momento en el cual se planteó a la ciudad como un ente económico solamente, ¿verdad? Cuando empezamos a ver la ciudad como un negocio por un lado inmobiliario, pero como un negocio también de venta, digamos, de mercadería, hablando por ejemplo de los vehículos, ¿verdad? Teniendo yo muchísimas personas concentradas en un mismo lugar, me permitía a mí poder tener, digamos, esa concepción, cómo les vendo una vivienda, cómo les vendo un carro, cómo les vendo televisión, etcétera, etcétera. En ese momento entonces la percepción era justamente cómo al final ese mismo consumo que yo podía hacer del vehículo, de la gasolina, entre más distantes tenías yo mi zona de mi trabajo, de mi vivienda, evidentemente generaba un beneficio en ese momento, visto así, económico mucho más grande para la ciudad. Permitía además abrir el mercado, pudiendo también generar proyectos de vivienda con espacios verdes, ¿verdad? Esa concepción de la ciudad jardín que se dio muy fuerte, como yo quería tener mi casa rodeada de bosque y que mi vecino estuviera a 300 metros rodeados también de su bosque. Eso lo que se tradujo aquí en Guatemala fue proyectos que se empezaron a dar mucho en Carretera El Salvador, digamos, mucho tiempo atrás empezó en zona 15, en zona 10, cuando esa era la periferia de la ciudad, pero viniéndonos más a la actualidad, lo que se empezó a dar en Carretera El Salvador, lo que se empezó a dar en Villanueva, con distintos productos inmobiliarios, pero lidera la misma, luego lo que se empezó a dar en San Lucas. Lo que las ciudades americanas y por herencia tampoco nosotros vimos en ese pasado fue la complejidad a futuro de no pensar una alternativa de, bueno, si estoy colocando las viviendas afuera, ¿cómo voy a conectar a la gente, digamos, a través del transporte público para que a futuro no seamos esclavos del vehículo? Entonces, justamente lo que dices tú, el 70% de la población en la ciudad se mueve en transporte público y ese otro 30% que usamos vehículos privados, ocupamos prácticamente el 80% de las calles y de las vías. Como no se planificó, como efectivamente se dejó con esa visión de la ciudad como un ente económico, a que fuera el mercado que pusiera las mejores opciones, esos vacíos pues hoy los estamos sufriendo. Moverte a veces 2 kilómetros te puede llevar perfectamente 1 hora en esta ciudad sin ningún problema. Ya no es hora pico, ya no es entre semana, ya no ahora es todos los días esa misma realidad. Tremendo. No, definitivamente. Es la gran complejidad de que, bueno, no solamente Guatemala estamos en eso, o sea, a nivel mundial está ese debate de las ciudades, cómo crecen en extensión y en densificación. ¿Cuál es el modelo correcto? ¿Cómo debería hacerse? ¿Cuál es la mejor herramienta para poder hacerla? Y también comentarles a todos que casi siempre el crecimiento poblacional va más rápido que la planificación, y eso es algo que definitivamente afecta a las ciudades per se. Y para mí es interesante los casos de ciudades que uno considera como más vivibles y tal vez estudiar cómo es que estas ciudades se han desarrollado.
Y es interesante pensar, por ejemplo, a veces la persona piensa, bueno, las ciudades como que son bien fáciles de moverse en bicicleta, como las ciudades holandesas, por así decirlo, Ámsterdam. No siempre fueron así, o sea, no siempre fueron así, y es interesante también comprender y muy enriquecedor que, por ejemplo, muchas de esas ciudades surgen de esa manera por crisis. Porque, por ejemplo, muchas de esas ciudades fueron destruidas después de la guerra mundial, fueron destruidas, tenían una crisis de petróleo, no podían tener autos, y entonces dijeron, bueno, no hay otra que, bueno, nos vamos a tener que mover en bicicleta. Es verdad eso de que toda crisis trae una oportunidad. Toda crisis trae una oportunidad, definitivamente. Y ese es el punto que quiero llegar, porque precisamente vivimos una crisis que es la crisis del COVID. Y yo creo que esa crisis detonó en muchos lugares, por ejemplo en Santiago de Chile, fomentó una nueva regulación que regule los espacios mínimos de un apartamento. Y también para no volverte loco. Para no volverte loco, probablemente sí. Y el tema de la ventilación. Para los futuros encierros. Sí. Para los futuros encierros, sí, porque no sabemos qué va a pasar. Ajá. Y ahí tiene que ver mucho el acceso a la naturaleza, la relación que tenemos con el medio ambiente, con el área natural. Y quizás no se esté hablando tanto ahora como se debiera, pero compartirles que, por ejemplo, en Londres ya se hizo el primer caso hace un par de años de la primera niña que fallece por tema de polución de contaminación. Es que claro, son cosas evidentes. Que suceden, sí. Lo que pasa es que recién ahora estamos entendiendo qué es eso. Y fíjate que retomando lo que tú dices, es que, y lo que tú dices también, porque tengo a dos expertos aquí en temas urbanos, el hecho de que sea el mercado el que define la planificación de las ciudades es bastante grave. Porque, digamos, ahora en el modelo actual de Guatemala tenemos unidades de vivienda que incluso tienen menos de 30 metros cuadrados, ¿no? Y lo ve uno, pone el ejemplo, bueno, sí, en Europa se vive así, pero en Europa tienes parques urbanos, tienes ciudad, ¿no? Banquetas, mesas, placitas, es caminable, hay transporte público. Entonces, al vecino, al ciudadano o al consumidor guatemalteco de nuestras ciudades, particularmente de la nuestra, está siendo sometido a un tema que tiene que ver con la salud mental, porque efectivamente aquí no tenemos ciudad, ¿no? Entonces tú compras carísimo un módulo de 28 metros cuadrados donde se supone que pueden vivir 2 personas y no tienes esa alternativa de buscar el desfogue, porque incluso en el COVID, en Europa, en Santiago o en Buenos Aires, que fueron muy estrictos en Argentina con el tema del COVID, pues habían horarios donde la gente podía salir a pasear al perro, a la plaza, al parque. Sí. Aquí, aunque no dieran horario, pues no había, no hay esa posibilidad, irte a donde no hay banquetas para caminar. Eso es clave, y yo sé que tú eres experto, Carlos, en temas de planificación urbana. ¿Cómo hacemos? Porque, digamos, normalmente cuando uno desarrolla un proyecto nuevo, es muy fácil para la planificación de ese desarrollo llegar en un campo blanco, ¿verdad? Una hoja en blanco, y si no está en blanco, lo primero que hace el desarrollador es talar el bosque que había ahí, entonces ya ahora sí está en blanco, ¿no? Aquí tenemos una ciudad compleja que ya está funcionando, entre comillas, entonces no es llegar y planificar en blanco, ¿verdad? Esas ciudades utópicas o el neourbanismo, no. Aquí tenemos un mecanismo que está funcionando de determinada manera. ¿Cómo entonces le entramos a ese ordenamiento territorial en una máquina que está caminando ya de una manera determinada y que claramente tiene falencias? Sí, yo creo que la frase de las crisis generan una oportunidad, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de Guatemala, es esa oportunidad de transformación que nos está dando los problemas de movilidad, las experiencias que nos dejó el COVID, los costos y los modelos de vivienda que se están dando. ¿Cómo transformas eso? Pues a través de la creación de nuevas reglas, ¿verdad? Las ciudades se transforman cada 30, cada 40 años. Digamos, vemos una evolución continua. Inclusive en las ciudades más desarrolladas nos damos cuenta de espacios que ya fueron construidos, edificios que fueron construidos que se demuelen para poder construir nuevas propuestas. ¿Aquí nos podemos dar ese lujo de demoler? Creo que todavía no estamos en ese punto de la historia, pero llegaremos. Tal vez no, porque el reto es reciclar, reinventar sobre la base de lo que ya hay, ¿verdad? Pero en esa transformación, por ejemplo, cuando pensamos ahora cómo se están desarrollando grandes edificios en Ciudad de Guatemala, que compran 4, 5, 6 propiedades, 6 viviendas y la transforman. Es en ese proceso de transformación donde tenemos la oportunidad de poder repensar
el modelo inmobiliario que como, en este caso, como alcaldía, se está permitiendo generar. Cuando vamos a ver las ciudades que han logrado evolucionar y mejorar su calidad de vida, y esto no ha sido nunca un problema para el desarrollo inmobiliario, cuando pensamos en México, en Bogotá, digamos, aparte de Europa, ¿verdad? Pero claro, algunos espacios en Sudamérica, hay un tema que se llama las cargas urbanísticas. No me voy a ir muy técnico sobre este tema, pero el punto es, cada vez que un desarrollador construye un nuevo proyecto, un centro comercial, un proyecto habitacional, digamos, grande, es una oportunidad para que la ciudad recupere la un plusvalía, espacio, ¿verdad? Tú te quedas con la plusvalía, yo te permito que te vayas a densidad, que puedas construir más metros cuadrados, pero una parte del suelo la das a la ciudad para el bien común, para poder generar equipamientos, para poder generar escuelas, para poder generar mercados, parques, mejores banquetas. Es una oportunidad enorme en este proceso de transformación que la ciudad tiene, que no se está aprovechando. Si bien existen reglas, digamos, reglas como el Plan de Ordenamiento Territorial, este está muy enfocado en su mayoría en las reglas desde la propiedad hacia adentro, no en el repensar, digamos, cómo la ciudad debería no solamente de funcionar, sino de generar esos espacios públicos para que tengamos una mejor calidad de vida todos, ¿verdad? Ese reto lo tenemos aquí en Ciudad de Guatemala, en esa transformación, pero sí lo veo como una oportunidad en el resto de ciudades de repensar. Shela probablemente en 20 años casi que va a duplicar por el acelerado crecimiento que está teniendo, va a duplicar su mancha urbana, la huella que ocupa la ciudad. O sea que ese 50% podríamos pensarlo mucho más, digamos, amigable con la calidad de vida del humano. Y la importancia también de, justo como lo dices, con las ciudades intermedias, por ejemplo, Quetzaltenango, ya la fusión con Salcajá ya está casi, o sea, ya está consolidada, por así decirlo. Entonces, es bien importante lo que tú mencionas. Yo sumaría a lo que hablas, Carlos, la importancia precisamente de poder ir quizás a un nivel más profundo en tema de la normativa, trabajando como una pieza local, por así decirlo, ¿no? Como un barrio, como algo ya, como una pieza más manejable en la cual un instrumento te pueda permitir darle una visión y un carácter al sitio, y que precisamente aprovechar todos los esfuerzos de diferentes actores, que deberá ser el gobierno local, los desarrolladores, incluso, ¿por qué no la academia? O sea, en ciudades, en otras ciudades, por ejemplo, Cambridge, su plan de densificación y de extensión se hizo a través de un ejercicio académico y recibieron una mención de honor de la parte de la reina, porque ellos dieron respuesta a eso, presentando 3 planes, uno el tendencial, otro el que veían que el mercado pedía, y otro, digamos, como una mezcla entre los dos, más equilibrado. Exacto, y entonces a través de ver esos escenarios se genera la oportunidad de comprender cuál es el que mejor funciona, ¿no? O sea, esto como para hacer ver que es complejo, ¿no? Es compleja la situación. Debería ser la ventaja de ser un país que siempre va a la saga, que es otra crisis de oportunidad. Claro. Porque deberíamos poder aprender de las experiencias de otras ciudades. Sin embargo, tal vez es muy reciente, pero aquí con Manfredo compartimos un movimiento ciudadano. En plena crisis del COVID empezamos a reunirnos, a plantear otra visión de ciudad, y era el momento ideal para ponerlo en práctica, porque pues estábamos encerrados y podía entonces experimentarse con total libertad en la ciudad, poder implementar vías, ciclovías y esa movilidad suave, que era muy factible, y que yo hubiera esperado que después de esa experiencia y ese encuentro que tuvimos ciudadano, pero que tal vez no tuvo el eco suficiente en las autoridades, hubiéramos transformado un poco la manera de pensar la ciudad. Y también con esto, que es un capítulo, pero yo a lo que quiero llevar la conversación, porque aquí con Manfredo te cuento, somos también compañeros barranqueros. Claro. Porque nuestra ciudad tiene una particularidad, que es un potencial enorme, que ninguna otra ciudad lo tiene de la manera en que nosotros la tenemos. Tenemos un cinturón ecológico metropolitano que ocupa el 42% de nuestra superficie urbana, que hoy está totalmente invisibilizado y maltratado.
Y ahí vamos a llegar al aspecto del tema de desarrollo urbano y equilibrio con la naturaleza y los recursos naturales. Pero efectivamente, con Manfredo hemos soñado muchos sueños en conjunto, pero particularmente era esta visión de poder reconectar nuestra ciudad, que hoy se ve dividida por esos barrancos, y que a través de una movilidad suave podría justamente invertir esa visión, ¿no? Totalmente. Conectarnos en puentes ciclopeatonales y caminar y usar bicicleta. Y reducir tus 45 minutos para dar la vuelta de Vistahermosa a tu lugar de trabajo en zona pradera, por ejemplo, porque eso lo experimentamos, justo ahí fue donde hicimos el experimento de urbanismo táctico, y transformarlo en una caminata de 10, 15 minutos, de zona 15 a zona 10, en un barranco con el baño forestal correspondiente y con esa posibilidad de convivir con la naturaleza, que al día de hoy la hemos perdido. ¿Cómo ven ustedes? Quiero oír también tu opinión y claro. Después con Carlos, porque creo que es muy importante darnos cuenta de, primero, que necesitamos conservar esa naturaleza urbana, que no solo están los barrancos, también tenemos alrededor una serie de ecosistemas que están siendo talados porque de hecho se está haciendo ciudad donde no debería hacerse ciudad y no es ciudad, ¿verdad? Valga el trabalenguas, porque es así. Pero ¿cómo ves tú esa situación actual entre la ciudad que convive con esos ecosistemas, no de la manera más adecuada? Yo les voy a traer aquí a la conversación algo que me sirvió muchísimo en una formación que tuve en Copenhague y en temas de ciudades, que es los wicked problems, que son esos problemas que son tan complejos que no solamente tienen una solución. Y muchos de ellos no es que tengan solución inmediata, sino que se tienen que ir construyendo en el día a día para mejorar la situación. No es de que haya una solución, y no solamente es una. Y para mí esto es un wicked problem. O sea, no hay una solución, no hay una manera tampoco de poder pensar utópicamente que se va a resolver, honestamente. Ese es mi punto de vista y así lo veo técnicamente. Sí creo que podemos hacer grandes mejoras y tenemos que hacerlo desde muchas áreas de trabajo. Por ejemplo, yo creo que hay muchas maneras de conectar más eficientemente en movilidad suave y en caminata a través de barrancos, porque lo vivimos. Hicimos un ejercicio académico en el 2018 en Misco, que se conecta dos áreas residenciales, que de lo contrario las personas hacen una caminata de 45 minutos efectivamente, claro. Y creo que eso es una gran solución. Sin embargo, esto no va a venir a resolver los grandes problemas de movilidad que tiene la ciudad, porque los grandes problemas de movilidad de la ciudad van orientados a otra escala y con otras complejidades, que tiene más que ver con un anillo periférico que tiene que tener la ciudad para poder desfogar en gran medida la cantidad de viajes y flujos que se generan desde las ciudades periféricas. Entonces, lo que quiero trasladar es que es una serie de tareas, ejercicios y propuestas que tiene que hacer el área metropolitana, diría yo, no solamente ciudad, porque estamos hablando de áreas metropolitanas donde hay varios municipios involucrados, y que tenemos que comprender todos que esto nos afecta a todos y que las soluciones vienen de muchísimas maneras, porque las personas no van a bajarse del carro de un día al otro. O sea, esto es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente. Hay que encontrar la mejor manera de promover transporte masivo, que ese transporte masivo sea seguro, sea cómodo, que tenga los suficientes atributos para motivar a la gente para dejar el automóvil. Y eso tiene que ver con otro wicked problem, que es algo que se llama ciencia de comportamiento. ¿Cómo hacemos a través de la ciencia de comportamiento? Que eso tiene que ver con temas de incentivos, con temas de premios, con temas de castigos. Las multas es un castigo. Eso es una ciencia de comportamiento aplicada para evitar comportamiento. Entonces, así veo yo la situación. No sé si ahí fui un poco la complejidad de las cosas. Sí.
el tiempo se nos acaba, pero yo quisiera, dado que tengo aquí a un experto en planificación, que nos dé la clave. ¿Por dónde empezamos? Sobre todo en el tema de, o exclusivamente porque no nos da para más, el problema de la movilidad, que es complejo, que es múltiple, de múltiples ángulos que hay que asumirlo. Empezamos por un tema. Yo voto por los barrancos y los puentes ciclopeatonales, si eso sirve de algo o realmente tiene que ser un plan maestro que contenga todo lo demás y la visión metropolitana también. Yo creo que por la escala del problema, un poco como decía Manfredo, digamos, sí necesitamos, yo creo que lo que necesita esta área metropolitana es un plan maestro que, digámoslo así, obligue a todas las municipalidades a tener que coordinarse en las varias soluciones que vamos a tener que aplicar. Yo te diría, tal vez, voy a decir un poco 4 soluciones o cuatro iniciativas que deberían de estarse moviendo. La primera iniciativa es de escala metropolitana. ¿Cómo vamos a hacer un planteamiento de corto, mediano y largo plazo para conectar a la gente? Sabemos que hoy tenemos la posibilidad de construir el metro norte-sur, digamos, del metro de superficie, ¿verdad? Que nos lleve de centro-sur a centro-norte. Necesitamos hacer un eje este-oeste. Esa debería de ser las primeras 2 prioridades, ¿verdad? La tecnología, si es Transmetro, si es tren superficie, si es metro enterrado, pues ese es otro debate. Pero digamos, esas 2 líneas que nos permitan poder conectar los polos más grandes de la área metropolitana, digamos, ese es un elemento bien importante. Y para mí la prioridad debería ser transporte público. El segundo elemento, que va un poco en la línea de lo que vos decías, es cómo podemos generar nuevas oportunidades de conexiones viales. Desde el periférico, pero las radiales también que se pueden generar aprovechando muchos de estos espacios. Si bien son espacios naturales, hay tecnologías tipo las Greenway, ¿verdad? Las vías verdes, digamos, que tienen en concepción el paso de la biodiversidad, el paso inclusive de otro tipo de movilidad, y estos 2 elementos nos permiten trabajar esa escala. Creo que la escala de la movilidad suave debería de ser aplicada ya más a un nivel, llamémoslo, no municipal, sino casi que de zonas, para comenzar, y ahí estoy 100% de acuerdo contigo, a buscar esas alternativas que puedan mezclar espacios naturales con espacios de movilidad ligera, ¿verdad? Conectar entonces a través de hamacas, de puentes peatonales, los barrancos y las distintas zonas. Cuando uno mira el mapa de la ciudad y ves todos los barrancos, los que todavía no están ocupados, hay un potencial ahí de conectividad enorme, que por la condición de la ciudad vamos a tener que dividirlo definitivamente entre área verde, entre vialidad motorizada y entre vialidad suave, ¿verdad? No hay muchas alternativas. Y creo que la cuarta y última, que es la de más largo plazo, es el tema de la planificación urbana. ¿Cómo hago yo para que Mixco, Santa Catarina Pinula, Villanueva generen empleo? Porque viviendas tienen un montón. ¿Cómo generamos empleo para que la gente ya no tenga que moverse de esos municipios periféricos hacia la ciudad? Y cómo en la ciudad, donde tenemos mucha oferta laboral, comenzamos a generar una oferta de vivienda accesible, ¿verdad? Vivienda en la ciudad hay, pero es para los estratos que tienen la capacidad de pagar. Para toda esa base de la pirámide que trabaja en Ciudad de Guatemala, deberíamos estar generando nuevas oportunidades de vivienda. Hay muchas formas, lo podremos ver en algunos otros programas, hay muchas formas de poder hacer esto realidad, ¿verdad? Lo bueno de este tema es que siempre nos quedan temas pendientes y lo bueno también es que hoy recién empezamos a platicar de estos temas, así que muchas gracias a quienes nos empezaron a seguir. Por favor, comuniquen y por favor pongan este tema del desarrollo urbano, de la planificación, del diseño, la arquitectura y el urbanismo en sus conversaciones diarias. Muchas gracias y este fue la primera edición de Ciudad Viva, para vivir ciudad. Gracias.